haya gustado. ¿Cómo te fue? ¿Qué descubriste en Segunda de Pedro? ¿Y por qué? Pues leímos Segunda de Pedro, pues vamos a ver por qué leímos Segunda de Pedro y cómo se relaciona con la clase que vamos a ver el día de hoy. Emma. Sí, muy bien. Fíjate, entonces ahorita tú nos estás poniendo sobre la mesa que encontraste conocimiento, una advertencia, lámpara a tus pies y que los ángeles no fueron perdonados, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más específica la pregunta para poder responder. Muchísimas gracias, Emma. Van saliendo de alguna manera palabras que se repiten, ¿verdad? Vamos con Danae. Danae, ¿de acuerdo a las palabras que se repiten encontraste y cuál fue tu experiencia al leer la carta de una sola sentada? Gracias. Pues al leerla en voz alta, realmente siento que pude tener un panorama general de todo, y al leerla en voz, en la mente, siento que pude desglosar cada cosa, regresarme un versículo y volver a escudriñarlo, ¿no? Las palabras que se repiten, encontré muchísimas. Encontré justicia, Salvador, gracia, conocimiento, Señor, divino, gloria, promesas, naturaleza, esfuércense, recordar, verdad, refrescarles la memoria, cielo, palabra, profetas, profecías, falsos, maestros, destrucción, impíos, justo, vida, deseos, poder, animales, placer, mundo, camino, queridos hermanos, paciencia, fe, virtud, entendimiento, dominio. Y realmente me ayudó mucho como a hilar todas las ideas a través de poder crecer en el conocimiento de Dios, pero también no estancarnos, ¿no? Y esforzarnos. Y dice que por medio de ello tendremos esta gracia y la paz, ya que Él ya nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él nos manda, ¿no? Entonces, brevemente, sería eso. Gracias. Gracias, Danae. Carly, ¿cómo alguna palabra en particular, o después de escuchar todas estas palabras, o lo que tú leíste, puedes decirnos, o puedes vislumbrar el tema de la carta de Segunda de Pedro? ¿Te arroja el tema? Ya no me dejó nada Danae, pero, alcanzo a ver el contexto o el por qué hizo la carta Pedro, ¿no? O sea, había falsas doctrinas y la importancia del estudiar y apegarnos más a la palabra. Y ellos aclaraban, ¿no? Bueno, más bien decían que había malas enseñanzas diciendo que ya no iba a regresar Jesús. Y Pedro aclara esta parte, ¿no? Dice, sí va a regresar, y me encanta porque dice, para que dé oportunidad de que se vuelvan a Él y dejen de pecar. Básicamente es eso con lo que me quedo. Me ayudó muchísimo la carta y efectivamente, como dice Dana, me sirvió bastante para estos tiempos. Muy bien, pues no la suelten, la vamos a estar viendo durante el taller y no la suelten. Entonces, ¿quién sigue? Sonia, ¿pudiste ver el tema de la carta, Sony? ¿O qué fue lo que más te saltó de las palabras que se repiten y tu experiencia leyendo la carta? Pues fue muy increíble, la he leído muchas veces y cada vez como que encuentro algo diferente, ¿verdad? Pero yo creo que aquí está muy claro, dice que les escribo en las cuales como recordatorio, y luego otra palabra que me llamó mucho la atención, para que estén en guardia, ¿no? Okay. Entonces, sí es un recordatorio y un guardia, pero sí pensé en una escritura que me encanta a mí, que está en Romanos 15. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y veo como Pedro, dice en el versículo 2, capítulo 4, habla sobre recordándonos el pasado, ¿no? Nos recuerda de Noé, nos recuerda de Lot, nos recuerda de Sodoma y Gomorra, nos saca el Proverbios 26:1, las palabras dichas, dice, las palabras dichas por los profetas, nos recuerda lo que hizo Pablo, o sea, como usa las escrituras mismas como un recordatorio y como, o sea, esto se escribió no para que ustedes lo tomaran ahí una buena historia, ¿verdad? Sino un recordatorio. Entonces sí me gustó mucho porque lo nombra muchísimas veces, y obviamente una palabra que me resaltó mucho es
que dice Señor y Salvador. No en muchas cartas dice Jesús o Cristo, pero muchas, aquí lo dice Señor y Salvador, ¿no? Y hace un énfasis en eso de cómo el Señor y Salvador. Y por supuesto que saqué muchas palabras que se repiten, la palabra conocimiento, y utiliza muchos, por lo tanto, pues, para qué, por qué. Como que la carta no se separa en ningún momento, todo va de principio a fin, va unida por una sola línea. Sí. Muchas gracias, Sony. Entonces, está saliendo, siempre las palabras que se repiten nos van a dar el tema de la carta, ¿no? Entonces, para que lo vayan considerando. Y una palabra que está saliendo es conocimiento, y otra palabra que seguramente encontraron es gracia. O sea, ¿a qué me refiero con palabras? Porque también, no sé, se repite mucho la palabra y o las palabras conjunciones o preposiciones. No nos vamos a enfocar en esas, pero sí en palabras que nos arrojen el tema, ¿verdad? O sea, ya las conjunciones y eso es para otras cosas, pero lo que nos va dando el tema. Y, por ejemplo, aquí nos comenta Sonia, y también por ahí nos comentaba el recordatorio, el recordar, ¿no? Entonces, curiosamente, queridas hermanas, se considera que esta carta es la última carta de Pedro, entonces es como una despedida, porque él sentía que su muerte, ¿no? Y es un tipo de carta, es un estilo literario, que es como una carta de despedida. Sí parece, ¿no? Recuerden, acuérdense cuando yo les dije, y aunque yo no esté presente, que sigan recordando esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, él decía Danae, cuando nosotros estamos leyendo una carta de una sola sentada, nos va a dar este panorama general. Una carta, cuando tú te dan una carta a tu novio, te dio una carta a tu novio en alguna ocasión, tu esposo, tu amiga, tu mamá, no la lees de pedacitos. Querida Caro, ¿cómo estás? Ya, la voy a guardar y la leo mañana. No, la lees completa y estás, ¡ay! ¿Te la quieres ver qué? Todo. Ya después vas y, ¡ay! Aquí me dice que me ama, ¡ay! Aquí me dice no sé qué, que me extraña, aquí mira qué bonita soy. Te regresas, ¿verdad? Porque las cartas están diseñadas para leerse de una sola sentada. De hecho, así se leían en la iglesia, ¿no? Al frente se leía una carta. Entonces, eso es importante. Leerla de esta forma nos va a ayudar a ver completo. Cuando la lees varias veces así, te va a ir arrojando el tema. Te va a ir arrojando, vas a saber, por ejemplo, ahorita, de qué trata el capítulo 1, así nada más. ¿Y de qué trata el capítulo 2? El capítulo 1, capítulo 2 es muy obvio, ¿no? ¿Cuál es el tema del capítulo 2? Rosy, ¿cuál es el tema del capítulo 2? O quien quiera, levanta la mano. Los falsos profetas, el tener cuidado con las falsas doctrinas que iban a llegar, que estaban hablando de herejías, cosas en contra de Cristo mismo, ¿no? Entonces, los falsos, ¿no? Es como que un capítulo dedicado, y por eso este capítulo, los falsos profetas, los falsos maestros, este capítulo dedicado es igualito, se compara con la carta de Judas, muy parecido, ¿no? Entonces, es aguas, ¿no? Lo vamos a leer. Ajá, dice muy particularmente que estos falsos profetas, ¿y de dónde salieron estos falsos? ¿Vinieron de fuera? De dentro de nosotros. De dentro de la iglesia, de los mismos, ¿verdad? De nosotros, de la iglesia. Esto está muy interesante, ¿no? No vamos a entrar más, pero ya vemos ese segundo capítulo. Luego, el tercer capítulo, por ahí lo mencionaba Carly, ¿qué tema sería? Así, a grosso modo. Recuerden. Algo, pero muy particular que hablaste. Carly dijo la segunda, el regreso de Jesús. Al regreso. Sí, el regreso de Jesús, ¿no? En torno a ese tema es todo, ¿verdad? Y bueno, esto es como que a grosso modo. Bueno, queridas hermanas, otro tema que sale así, boom, que seguramente algunas de ustedes vieron, es la gracia, ¿no? ¿Qué tal el saludo? El saludo, ¿cómo es este saludo?
si Sandy Nava nos quiere leer. Me sorprendía, de hecho, que empieza con el tema de la gracia, del conocimiento de la gracia y la paz, y termina la carta. Exactamente. Con ese tema. Exactamente, es como una envoltura. Sí, hay temas que salen como que, sí, y hay otros que es como sutilmente, como que empieza, termina y envuelve, ¿no? Envuelve, a lo mejor tácitamente nos está hablando de esta gracia, ¿no? Muy, muy hermoso. Sandy Nava, si nos puedes ayudar a leer Segunda de Pedro, del 1 al 5, me parece que es. El saludo, la salutación. Ok, perfecto. Sí. Dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¡Guau! ¡Qué saludo! ¿No? ¡Qué saludo, queridas hermanas! Detengámonos aquí y podamos ver que está diciendo que esta preciosísima fe que compartimos, ¿no? Esta fe, ¿por qué es tan preciosa? Porque esta fe está vinculada a Cristo, ¿sí? En eso estriba su preciosez, ¿no? Está muy, muy hermoso. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir viendo diferentes cosas, pero quería que fueran viendo lo que van descubriendo, o sea, todo lo que cada una de ustedes comentaron hoy, lo van descubriendo en Segunda de Pedro, y vamos a seguir descubriendo más cosas. Es por eso, esa es la razón, este tema y lo que han leído, es la razón por la que es el libro que estamos estudiando, porque es de aquí, ¿verdad? De este tema donde sale crecimiento en el conocimiento de Cristo y en su gracia. Por eso vamos a leer de ello. Entonces, para esto, vamos a hacer un ejercicio que vamos a hacerlo todas ahorita, que es, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿No? Vamos a leerlo ahorita y nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cuál es la fuente de la gracia, ¿no? Creciendo en la gracia. ¿Cuál es la fuente de la gracia? Entonces, cuando ya tengan Juan, lo vamos a leer. ¿Les parece? Entonces, con voz fuerte, ¿quién quiere leerlo? Yo, claro. Por favor, adelante. En el principio ya existía ¿qué versión quieres, perdón? No, la que sea. La que sea, la que tú tengas, la que tú quieras. Bueno, en la NBI. La que tú quieres, la que tú quieres. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Wow. El Evangelio de Juan, este precioso Evangelio, donde nos está mostrando a Cristo. En estos versículos, en estos 5 versículos, hermanas, les voy a dar unos minutitos, 3 minutitos, para que ustedes respondan a la pregunta: ¿quién es Cristo en este Evangelio? ¿Qué aprendes de Cristo en estos 5 versículos? Y lo anotas. ¿Quién es Cristo?
si te estás conectando, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo Juan del 1 al 5, el Evangelio de Juan, y estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Qué nos está diciendo Juan de quién es Cristo? ¿Qué aprendo de Cristo en estos 5 versículos? Y tenemos 1 minuto más para comentar. Son 8:30. ¡Tilín, tilín! Podemos, pues lo que nosotros pudimos ver, que Dios nos mostró ahí en el Evangelio de Juan, quién es Cristo. Y abran su micrófono, quien guste, ponga su manita, ¿qué encontraron? Yo, Caro, buenos días, gusto en saludarte. Yo encontré que Cristo es la palabra, es Dios, es creador, es vida y es luz. Ok, nuevamente otra vez, ¿qué dices? Que Dios es la palabra, ¿qué más? Cristo es la palabra, es Dios, es creador, es vida y es luz. Oh, imagínate. ¿Algo más encontraron? El Hijo de Dios. Sustentador. Sustentador, muy bien. La vida. Sí, muy bien. Es el Fuente de la vida eterna. Dueño del mundo. Es el Hijo de Dios. Vamos a ver. Lo que diga el Evangelio. ¿Dice ahí que es dueño del mundo? Creador de todo. Luz de la humanidad. En él estaba la vida. Ok. Luz en la oscuridad. Okay. Es el principio. Ok. Él es luz. Tinieblas. Luz de tinieblas. Luz de tinieblas. Ok. Que nadie puede apagar su luz. Nadie puede apagar su luz. Puede apagar su luz, exactamente. Testimonio de luz. Es la vida. Ok. Es el Hijo de Dios. Ok. Es el rey. Es eterno porque estaba desde el principio. Perfecto, ya llegamos. Ahí alguien encontró algo. Dice que es eterno. Vamos a ver, hermanas, lo que la Escritura dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice del versículo 1 que en el principio Ya existía el verbo. Ajá. Vamos a darle aquí. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Ahí está. Sí. La fuente de gracia. Vamos a encontrar esta fuente de gracia. Vamos a movernos aquí para que los pueda ver. Entonces, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos está presentando Dios a Cristo como eterno. Y este atributo, queridas hermanas, este atributo solamente lo tiene Dios, eterno. Entonces, Cristo es eterno. Cristo luego entonces es Dios. Por eso podemos decirlo, ¿verdad? En el principio, ¿a qué principio se refiere? A ese principio, ¿a cuál te suena? A Génesis, al principio de la creación. Exactamente, a ese principio. Desde ese principio ya existía ¿quién? Cristo.
¿no? Y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. ¿Puedo yo sustituir palabra o verbo por Cristo? ¿Por qué podría sustituirlo? Porque es la palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué me la saco de la manga y Cristo lo pongo ahí? Por la acción. Es Dios. Y más abajo, Porque se cumplió. lo explica, ¿no? A ver, Más abajo. ¿Por qué es la acción? Porque es la acción de Dios. Vámonos al versículo 14. Ajá, exacto, porque más abajo lo explica. Exacto. Versículo 14. Ajá. ¿Qué dice? Y aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, aquel que es la palabra te está describiendo quién es, ¿no? Muy hermosamente nos está escribiendo Juan quién es esta palabra, quien habitó entre nosotros, ¿verdad? Y entonces está haciendo alusión a Cristo. Pues por eso podemos sustituir. En el principio ya existía Cristo y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Vaya prólogo, ¿no? Así no se va a las ramas. Entra. El Evangelio de Juan nos está diciendo esta deidad de Cristo, esta revelación, ¿lo ves? Y lo está diciendo ¿en qué sentido? En este atributo que comentaban por ahí, Aide, eterno. Es eterno. Y lo dice el texto. ¿No? ¿Qué más? Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es él? Ahora es un pronombre. ¿Quién es él? Cristo. Cristo. Okay, no, exactamente, Jesús, la palabra, el verbo. Cristo, Jesús. Estaba en el principio con Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Muy importante. Cristo no es un ser creado. Él es creador y ha estado eternamente. Entonces, es Dios, ¿verdad? Sí. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso nuestra hermana, nuestra hermana nos decía 5 cosas, ¿sí? Exactamente, ¿no? Porque le está diciendo el texto, que en él, este pronombre, en Cristo, estaba ¿qué? Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ah, ok. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron o no prevalecieron, ¿verdad? Las tinieblas. Entonces, queridas hermanas, viendo lo que ustedes descubrieron y lo fueron viendo, nos está diciendo el texto que Jesús es eterno. Es eterno. Este atributo, querida hermana, es un atributo de Dios. Eterno. Siempre ha existido. No fue creado. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, acuérdate que cada evangelio nos presenta a Jesús con algo particular, un énfasis particular. Y bueno, en el caso del Evangelio de Juan, el énfasis es presentarnos a Cristo en su deidad, ¿no? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que murió en esa cruz? ¿Quién es? Cuando entendemos esto, hay un, wow, el eterno. ¿Desde dónde empezó esta humillación? Vamos a ver desde dónde empezó esta humillación. Como Dios, al adquirir otra naturaleza de hombre. Vamos a ver. Jesús es Dios. ¿De dónde sacamos esto? De los versículos que acabamos de leer. ¿Verdad? Jesús es creador, como bien nos decía nuestras hermanas. Creador. Estuvo en la creación. En ese principio. Ahí. En Cristo hay vida. En Cristo hay vida, lo que implica esto, ¿verdad? Él da vida. Y es capaz de dar vida al crear, desde la creación, pero también dar esta vida espiritual a nosotros, cuando estábamos muertas en nuestros pecados.
capaz de dar vida. Él interviene y tenemos vida. Entonces, nos vamos al versículo 14 que ya leímos, vamos a seguirlo leyendo, y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y antes de ello, queridas hermanas, bueno, aquí lo podemos dejar ahí la escritura. Estas palabras que dicen, aquel Verbo fue hecho carne, o la palabra, ¿verdad? Expresan, queridas hermanas, el hecho de que Dios, este Dios creador, este Dios sustentador, este Dios todopoderoso, asumió a la humanidad en la encarnación, es decir, adquirió esta naturaleza. Lo infinito se hizo finito. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes, es omnipresente. Se limitó a un cuerpo. Eso es lo que pasó. Lo finito se hizo finito. Él es eterno. El tiempo no es... Él ha estado desde siempre. Irrumpe en el tiempo y habita en un momento determinado, limitado en esta nueva naturaleza. La eternidad, queridas hermanas, entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. Eso es lo que pasa. Lo que pasó. La creación entró en su creación. Y si nos vamos más adelante, su creación lo rechazó, ¿no? Los suyos. Pero bueno, vamos a ir más adelante. La primera promesa dada al hombre caído, queridas hermanas, fue una promesa de gracia. El trato de Dios con Adán fue de gracia, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas qué le dijo si él comía del árbol del fruto prohibido? ¿Qué le dijo? ¿Qué iba a pasar si lo hacía? Que perdería la vida. ¿Cómo? Iba a morir. Que moriría, ¿verdad? ¿Y cayó muerto? No. Hubo gracia. Hubo gracia. Lo que hizo Dios fue proclamar la promesa de un Salvador venidero. Dio gracia. Porque luego decimos, la gracia llega hasta... No. Siempre la historia de gracia, como la historia de la Biblia, la historia redentora, comienza desde siempre, hay gracia. Es lo que está vinculada a Cristo, esta gracia. Y Cristo ha estado desde siempre. Durante 6,000 años, Dios ha estado tratando, queridas hermanas, de enseñar al mundo esta grande y gloriosa verdad. Que Él desea tratar con el hombre en amor y en gracia. Esto es algo que corre a través de toda la Biblia. Fluye por toda ella esta corriente de gracia. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es muy importante. Decimos, no es que el Dios del Antiguo Testamento, ahí no había gracia, ahora hay gracia. No es cierto. La vemos desde Adán, esta gracia, esta promesa de gracia, esta oportunidad, todo lo que es gracia. El darles con qué cubrirse es gracia. La última promesa en el capítulo final de Apocalipsis, al igual que la primera en Génesis, es una promesa de gracia. Mira, en Apocalipsis 22:17, si gustan pueden ir a ella. Y además la voy a parafrasear, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Comienza con gracia y termina con gracia. Así como lo ves en el libro de Segunda de Pedro, aquí lo vemos en la Biblia, cómo comienza con gracia y toda la Biblia termina con gracia. Con esto gratuito, ¿no? Esto es muy interesante. Y bueno, una de las declaraciones más maravillosas sobre nuestro Señor es que era lleno de gracia. Cristo
lleno de gracia. Y de su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia. Dice aquí, vimos su gloria y está lleno de gracia. ¿Quién es? Estamos viendo, digamos, cuál es la fuente de gracia, ¿no? ¿Quién es esta fuente de gracia? ¿No? Juan nos está presentando a Cristo, Juan nos está diciendo quién es, su identidad, y nos está diciendo que está lleno de gracia. No poquito, no alguito, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta en este prólogo? Sigue en el versículo 16, 15 y 16, y lo podemos leer. Juan 1, desde el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como lo vimos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Dios, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo sale gracia, gracia y con Jesucristo de la mano, lleno de gracia, gracia sobre gracia? Dice, pues de su plenitud, versículo 16, ¿qué hemos recibido? La gracia. Ajá, Gracia sobre gracia. Exacto. Hemos Gracia sobre recibido gracia. gracia sobre gracia. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Una gracia común y una gracia salvífica. Pero bueno, luego platicaremos de eso. Pero gracia sobre gracia. Según Juan, gracia sobre gracia es lo que recibimos. ¡Qué hermoso! La vida cristiana, queridas hermanas, descansa, se realiza y alcanza toda su dimensión en la gracia. De modo que cuanta gracia sea necesaria en el proceso de santificación, nos será dada sin medida alguna, sin limitación. Gracia sobre gracia tiene que ver con multitud, con superabundancia de gracia, ¿no? Como una ola ahí viene, todavía no termina cuando ahí viene la otra. Así es la gracia de Dios. Es inagotable, no se acaba. ¿Te das cuenta? Esta gracia sobre gracia se refiere a una gracia acumulada, una gracia que sigue sobre otra. ¡Ay, se va a acabar! No, siempre hay. Esta gracia, queridas hermanas, es nuestra cada día. Es ilimitada y suficiente para toda necesidad. No sé si te pasa, ¿no? Pero esta gracia, uno puede entender, bueno, sí, yo soy justificada y soy nacida de nuevo por esta gracia. Pero esta misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos santifica. No es de que empecé con gracia y termino con esfuerzo humano y desempeño. Como ganándome el amor de Dios, como ganándome, por ahí hay un micrófono prendido y nos ayudan con los micrófonos, gracias. Y podemos verlo de esta forma, ¿verdad? Es muy importante. Ojalá pudiéramos tener conciencia en cada momento, queridas hermanas, de nuestra dependencia continua en gracia. Crecer en gracia es crecer en dependencia de esta gracia, entendiendo que es la que nos ayuda en la necesidad. Y poder entender que es inagotable. La gracia de Dios, queridas hermanas, es
la fuente de las bendiciones temporales, así menores, como de las eternas, ¿no? Hay una llave para esta gracia, es la oración, lo vamos a ver más adelante en otro tema, ¿no? Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia en el momento oportuno. Está siempre a la mano. Y Dios, el dispensador de gracia y de las bendiciones de gracia, está esperando siempre para manifestar su gracia. Esto es muy hermoso. Y bueno, la gracia que salva, queridas hermanas, no lo olvides, es la misma gracia que santifica. Es la misma gracia que te está transformando más a Cristo, ¿no? Y es esta gracia, Cristo es esta fuente de gracia. Y es abundante porque es la plenitud de Cristo de donde la tomamos. Es de la plenitud de Cristo de donde la tomamos. Inagotable, infinita, total, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Tiene que ver con, desde el, no sé, lo que nos toca del pan cotidiano, como también con esta corona de gloria eterna, ¿no? Desde lo cotidiano hasta pensar en la eternidad, ¿no? Para el día a día como para lo eterno, esta gracia. Pablo denominó a esta gracia la abundancia de su gracia en Romanos 5:17 y en Romanos 5:20. Esta gracia sobre gracia, esta abundancia, Pablo la denomina la abundancia de su gracia, ¿no? Este término con las abundantes riquezas de su gracia. En 2 Corintios 9:14, en Efesios, ¿no? Que tomamos la gracia sobre gracia. Las superabundantes riquezas de su gracia la podemos checar acá. Y Pedro, que estamos viendo la segunda carta de Pedro, y luego vas a poderla ver con la primera carta, va a ser un ejercicio hermoso, nos habla de esta multiforme gracia de Dios, ¿no? En primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro le llama multiforme gracia de Dios. Y este término de multiforme es políquilos, que significa multifacética o multicolor. Entonces, tiene esta acepción como de colores, ¿no? Para las diferentes situaciones. Y en un paralelo maravilloso de estas dos escrituras, la gracia multifacética de Dios es suficiente para nuestras tribulaciones multifacéticas, ¿no? Primera de Pedro 1:6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidas con diversas pruebas. Ese diversas, es polículos. Igual que multigracia, ¿no? Entonces, para las diferentes pruebas, de diferentes colores, de diferentes formas, hay una gracia para ella. Por eso Hebreos nos dice, para alcanzar gracia en el momento oportuno, en diferentes situaciones. Queridas hermanas, en este día seríamos estrellas erráticas a las cuales les está reservada la más negra oscuridad sin Dios. Estaríamos sin Cristo, sin esperanza, sin herencia, si la gracia no nos hubiera invitado y constreñido. Dependemos de esta gracia.
Y no te preocupes. La Biblia habla que es una gracia súper abundante, ilimitada. Según de Corintios 2:9 nos dice, ay, se me fue, como que me absorbí el polvito. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y esta escritura está hablando en términos, ¿no? En el contexto, ¿verdad? En el contexto, recordarás, lo está hablando en el contexto, pues, de la provisión material, ¿no? Está hablando de esta provisión material para las ofrendas, ¿no? En este contexto. Sin embargo, estos versículos tienen un significado que se extiende a proporciones ilimitadas. La gracia superabundante, habita en cada creyente. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a apagar el micrófono por ahí que tengan. Entonces, no es de sorprenderse que Pablo dijera en los versículos posteriores, en el 14, ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Relaciona esta sobreabundante gracia con la gratitud, ¿no? Porque reconocemos que todo lo que recibimos viene por gracia de Dios. La provisión material como la provisión espiritual, queridas hermanas. Y entonces sale gratitud de nuestro corazón. Y entonces lo hablamos a todo mundo y dan gracias a Dios por esta gracia que recibimos. Y entonces por eso Pablo termina estos versículos, versículo 15, diciendo, gracias a Dios por su don inefable, ¿no? No contiene su alabanza por este don. Este don inefable significa, como bien lo traduce la NTV, este don que es difícil explicar con palabras. Eso significa inefable, ¿no? Ese don, esta gracia que es difícil, la NTV nos dice en el 2.9.15 y 2.9.14. Si alguien lo tiene en NTV, que lo pueda leer, 2 Corintios 2, 9, 14 y 15. Yo, claro. Sí, adelante, por favor. Dice, además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. NTV. Yo te leo la NTV. Adelante, por favor. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso. Sí, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Tu micrófono, Caro. ¿Te das cuenta? Claro que Pablo termina alabando a Dios por esta gracia. Aún hablando en este contexto de provisión material. Por esta gracia, por esto recibido, ¡guau! Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo mundo termina agradeciendo a quién por lo recibido. Agradeciendo a Dios, entendiendo esta dependencia. Recordemos, porque de su plenitud todos hemos recibido. Es Cristo la fuente de gracia y gracia sobre gracia. Toda la plenitud de Cristo está disponible para aquellos que depositan su confianza en Él. Ahí está este depósito.
¿Cuál debería ser nuestra respuesta, queridas hermanas, ante estas gloriosas verdades? Entonces, vamos a tomar unos minutos y vamos a escuchar un himno con nuestras hermanas que nos van a cantar un himno, y vamos a reflexionar, vamos a escuchar la canción. Es un himno que se escribió ya hace algunos siglos, ya 2 siglos, hablando de la gracia, de esta gracia sublime. ¿Por qué se le pone estos adjetivos? Inefable. Porque inefable es difícil de escribir. Sublime, porque es exquisita, es trascendente, es de Dios. Entonces, no sé si están por ahí, Aide. Sí, aquí estamos. ¿Están listos? Listos. Sí, muy bien. Vamos a cantar, van a poner aquí, voy a quitar, vamos a, sobre todo si quieres cantar, si quieres, escúchalo, léelo, vas a ver ahí la canción, vas a pensar, reflexionar y meditar, y después de ello, vamos a tomar unos minutos para que tú escribas a Dios, ahí en tu cuaderno, escribas a Dios tu gratitud por la gracia de Dios. Escríbele una oración, ¿ok? Y lo vamos a hacer, vamos a escuchar la canción. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos vi brillando ese
gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Muchas gracias, queridas hermanas. Y damos un minutito para escribir, o no sé si ya lo escribieron, agradeciendo a Dios por esta gracia inefable, ¿no? Pero a Él, ¿no? Escríbele y hazlo ahorita si